Cordial saludo a todas y a todos. Bienvenidos a este video. Mi nombre es Mónica Andrea Rojas Gañán. Actualmente me encuentro cursando el primer semestre de Ingeniería en Alimentos en la Universidad de Caldas. Este video se hace con el propósito de dar cumplimiento a la actividad asignada por el profesor Mauricio Suárez Giraldo de la asignatura Química General Teórica. En este video vamos a hablar sobre la precisión y la exactitud, que tienen dos métodos utilizados para medir el porcentaje de proteína en la harina de trigo. Para esto vamos a hacer uso de las fórmulas, pero antes voy a dar una breve definición sobre estos dos conceptos. El primer concepto que tenemos es la precisión. La precisión es una unidad de medida estadística que nos permite determinar qué tanto es la dispersión que nuestros datos tienen entre ellos mismos. No nos importa si están cerca o lejos del punto de partida o el valor de referencia. Lo que nos importa es saber cuál es ese rango de diferencia que tienen nuestros valores entre ellos mismos. Aquí lo vemos representado a través de la diana y de los dardos. En el centro tenemos nuestro punto de origen o nuestro punto de referencia, nuestro valor de referencia, y los dardos representan cada uno de nuestros datos. En este caso vemos que los dardos están muy juntos unos de los otros. Esto significa que tienen una alta precisión, ya que su dispersión o la distancia no es muy variante, sino que se mantienen juntos unos de los otros y que, a pesar que no están tocando el centro, conservan su precisión. El siguiente concepto es la exactitud, la cual es una medida estadística que nos permite determinar cuál es la distancia que tiene un valor de su valor de referencia o valor original. En este caso sí nos importa cuál es esa distancia entre estos dos datos. Un ejemplo podría ser con el número 10 como valor original y el número 9 como un valor obtenido. Si nosotros medimos la exactitud entre el 9 y el 10, vamos a ver que hay una alta exactitud, ya que la diferencia de distancias es prácticamente nula. Mientras que si ponemos como ejemplo al número 2, la diferencia entre el 2 y el 10 pues va a ser mucho mayor a la del 9 y por lo tanto tendrá una menor exactitud. Y en este caso lo vemos representado a través de la diana y de los dardos nuevamente. En esta diana tenemos que todos los dardos apuntan hacia el centro y exactamente es lo que nosotros queremos medir. Qué tan lejos o cerca están los datos de nuestro valor central o valor de referencia, y en este caso vemos que hay una alta exactitud, ya que todos están centrados en el punto de origen. Por lo tanto, tienen una alta exactitud. Bien, ahora ya conocidas nuestras definiciones, la vamos a aplicar al siguiente ejercicio. Ahora nos encontramos en Excel y notamos que a nuestro lado izquierdo tenemos una tabla en la que están contenidas dos métodos para determinar el contenido de proteína en la harina de trigo medida en porcentaje de masa. Tenemos nuestro método A, K-Health Food Pro, y nuestro método B, NProCheck. Cada uno de estos métodos cuentan con 10 datos, que son los que vamos a calcular para la desviación estándar muestral y el error relativo porcentual. Debajo tenemos nuestro valor de referencia, también medido en porcentaje de masa, que equivale a 12,6. Y a nuestro lado derecho tenemos la tabla en la que están las fórmulas que vamos a utilizar el día de hoy. Tenemos la fórmula del promedio, la de la desviación estándar muestral, que es la que me representa o la que me determina la precisión de algún valor, y el error relativo porcentual, que es la que me determina la exactitud que tienen también algunos de estos valores. Debajo van a estar contenidos nuestros resultados y vamos a medir. El propósito de este video es medir cuál de estos dos métodos es el más preciso y cuál de los dos es el más exacto. Para conocer cuáles de estos dos datos es el más preciso y cuál es el más exacto, vamos a hacer uso de las fórmulas de la desviación estándar muestral y del error relativo porcentual. Pero antes de calcular cada una de estas fórmulas, tenemos que sacar el promedio, el cual nos dará una estimación de los valores que tenemos contenidos aquí. Para sacar el promedio hacemos uso de la siguiente fórmula, que es la que estamos aquí señalando.
en donde la media aritmética representada con la X con una línea encima es igual a la suma de cada uno de nuestros datos, es decir, por ejemplo, del método A, cada uno de estos datos sumados divididos entre el número total de datos representado con la letra N. Y nuestro número total de datos equivale a 10. Ahora vamos a pasarlo a la fórmula de Excel, que es prácticamente lo mismo. Comenzamos con un signo igual, seguido de la palabra promedio, que es lo que queremos calcular. Abrimos paréntesis y seleccionamos todos nuestros datos del método A. Nuevamente cerramos paréntesis y damos Enter para conocer nuestro resultado. Y ya tenemos el primer promedio de nuestro método A. Ahora continuamos con el del método B. En este caso no voy a hacer la misma fórmula, sino que lo único que voy a hacer es arrastrar la celda y automáticamente Excel lo va a calcular. Y nos arrojó que el método A tiene un promedio de 12,61 y el método B tiene un promedio de 12,6. Ahora, ya teniendo nuestros promedios, ahí sí podemos pasar a calcular la desviación estándar muestral y posteriormente el error relativo porcentual. Ahora, teniendo ya cada uno de nuestros promedios, ahí sí podemos pasar a calcular la precisión haciendo uso de la desviación estándar muestral, que es la fórmula que tenemos aquí contenida, donde S es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia de X menos la media aritmética elevado al cuadrado sobre N menos 1, donde X me representa cada uno de mis datos menos el promedio que corresponde a cada método. En este caso sería, por ejemplo, con el método A sería 12,5 menos 12,61 más 12,8 menos 12,61 más 12,3 menos 12,61 y así sucesivamente hasta contener cada uno de mis datos. Todo va a estar elevado al cuadrado para que de esa forma los números queden positivos y puedan pasar a sumarse. Después se dividen entre n-1, donde n me representa el número total de datos, que es 10. Entonces sería 10 menos 1, que sería 9. Bien, ya teniendo esa fórmula clara, la vamos a pasar a fórmula de Excel, que es prácticamente lo mismo. Como siempre, empezamos con un igual y ponemos des est.m, que significa desviación estándar muestral, abro paréntesis y selecciono todos los datos del método A. Ya seleccionados, cierro paréntesis y doy Enter para conocer mi resultado. Listo, aquí ya Excel me arrojó la precisión de mi método A. Ahora quiero conocer la del método B y hago exactamente lo mismo que con la anterior. Simplemente arrastro y Excel automáticamente lo va a calcular. Muy bien, aquí ya nos arrojó los dos resultados con respecto a la precisión de cada uno de nuestros dos métodos. Podemos sacar que el método A tiene una precisión del 0,19 y que el método B tiene una precisión de 0,18. Nuestro método B, al tener un valor más cerca al 0, ya que es mucho menor que el del método A, tiene como resultado que nuestro método B es el método más preciso al momento de determinar el contenido de proteína en la harina de trigo. Esto se debe a que 0,18 está más cerca del 0 y si está más cerca del 0 significa que es más preciso. Entonces esto lo podemos ver reflejado con lo siguiente. Si la precisión nos mide el rango de diferencia que tenemos entre nuestros valores, tenemos que 12,4 no varía casi entre 12,6 y que además tenemos un segundo dato que es 12,6 que
se parece a nuestro promedio de 12,6, 12,7, 12,5, 12,8. Realmente los valores no varían mucho con respecto al promedio. Por lo tanto, nuestro método B es el más preciso. Si lo comparamos con nuestro método A, vemos que los valores sí varían un poco entre ellos con respecto a su promedio. 12,5 tenemos 12,61. De 12,3, 12,8 tenemos 12,61. Por lo tanto, concluimos que nuestro método B es el más preciso. Y nuestro más preciso irá resaltado de azul. Perfecto. A continuación vamos a calcular la exactitud y lo vamos a hacer a través de la fórmula del error relativo porcentual, que es la que encontramos aquí, donde error relativo es igual al valor absoluto de x sub i menos x sub v sobre x sub v multiplicado por el 100%, donde x sub i me representa mi promedio, en este caso sería 12,61 menos el valor de referencia, que es 12,6, dividido nuevamente sobre el valor de referencia, 12,6, y finalmente multiplicado por el 100%, para que de esa forma nos quede en un resultado con medida porcentual y sea mucho más fácil de leer. Además que como tiene valor absoluto, significa que nuestro resultado debe ser positivo. Ahora vamos a pasarlo a la fórmula de Excel. En este caso lo vamos a hacer manualmente, ya que Excel no cuenta con una fórmula automática que nos permita calcular nuestro error relativo. Por lo que comenzamos con un igual, abrimos paréntesis y nos dice que es nuestro promedio 12,61 menos nuestro valor de referencia 12,6. Cerramos, dividido sobre nuevamente nuestro valor de referencia y otra vez la cerramos en paréntesis para que la multiplicación me afecte todos los datos, multiplicado por 100. Damos enter y ya tenemos la exactitud de nuestro método A. Ahora vamos a proceder con el del método B. En este caso también voy a hacer una excepción, porque si yo arrastro mi celda, Excel lo que me va a calcular en este caso del valor referencial no me va a calcular esta celda, sino la siguiente. Y en la siguiente celda pues obviamente está vacío. Para nosotros evitar este error tenemos dos pasos, dos opciones mejor. Sería volver a escribir la fórmula tal cual, o sería modificarla para que de este modo nuestro valor de referencia quede exacto, es decir, que no cambie de posición y se mantenga ese mismo valor de referencia. Listo. Teniendo la modificación hecha, nuevamente doy enter y ahora sí ya puedo arrastrar y notamos que mi valor de referencia se mantuvo intacto, que es lo que nos importaba. Lo que sucedió aquí fue que nuevamente se calculó el promedio menos mi valor de referencia sobre nuevamente mi valor de referencia, dándome como resultado 0. Ya teniendo nuestros valores de exactitud de cada uno de nuestros métodos, podemos concluir que la exactitud del método A es de 0,079 y que del método B equivale a un 0. Por lo que, teniendo en cuenta la definición de que entre más cerca un dato esté al 0, mayor será su exactitud, concluimos que en este caso la exactitud mayor es la del método B, que aunque la del método A tiene una alta exactitud, ya que sus valores no difieren mucho, si hay una pequeña desviación de acuerdo al valor de referencia. Por lo que, aunque tiene una alta exactitud,
nuestro método más exacto, en este caso, corresponde nuevamente al método B, ya que sus datos no están muy alejados del valor referencial y además está prácticamente en el cero, por lo que más exacto irá subrayado. Y finalmente concluimos que el método más confiable y veraz al momento de determinar el contenido de proteína en la harina de trigo es el método B. Después de haber obtenido la precisión y exactitud de cada uno de nuestros métodos y de haber elegido el más preciso y el más exacto entre los dos, finalizamos este video. Aplicamos las fórmulas adecuadas para cada problema. Los resultados que obtuvimos fueron claros y finalmente se cumplió con el objetivo, que era saber cuáles de los dos métodos era el más preciso y el más exacto, haciendo uso de las fórmulas. Muchas gracias por su atención y tengan un feliz resto de día o de tarde.